Bienvenidos a un nuevo análisis en profundidad. Hoy vamos a meternos en un tema que de una forma u otra creo que nos toca a casi todos. A todos, sí. El coste oculto, ese que a veces ni vemos, de decir siempre que sí. Y más en concreto, esa dificultad que la fuente de hoy sitúa especialmente en muchas mujeres, de poner límites sin que aparezca, ese sentimiento de culpa casi paralizante. Totalmente. Para explorar esto, la verdad es que contamos con una ponencia potentísima de Gaby Montserrat. Lo analiza desde su propia piel y también como un fenómeno más colectivo. Ajá. Nuestra misión hoy, pues, es desgranar por qué pasa esto, qué nos hace por dentro y, sobre todo, si hay un camino de vuelta para recuperar la propia voz. ¿Qué es lo importante? Poner límites. Es que es muchísimo. Pero lo tremendo es la coletilla. Creen que no tienen derecho a hacerlo. Claro. Es que ese dato es el titular de todo el problema. No estamos hablando de una indecisión o de ser, demasiado amable. No. Estamos hablando de un 70%, una mayoría abrumadora que siente que una necesidad básica como exponer un límite, proteger tu espacio, tu energía, es un privilegio que no le corresponde. Como si no fuera para ellas. Exacto. Esto no es una elección personal, es un guión social aprendido y muy bien interiorizado. Es la creencia de que tu valor reside en tu disponibilidad ilimitada para los demás. Exacto. Un guión. Y la ponencia argumenta que la raíz de ese guión es una asociación que hemos hecho casi sin darnos cuenta. Una asociación muy peligrosa. Sí, que decir sí es sinónimo de ser buena persona, de amor, de compromiso. Y por contra el no. El no se ha convertido en una palabra casi tabú que te etiqueta de egoísta al momento. Automáticamente. De hecho, la charla pone sobre la mesa esas frases que actúan como pequeños empujones constantes, ¿sabes? Sí, las oímos todos los días. Cosas como, venga, campeona, tú puedes con todo, que suena a halago, pero es una trampa. Total. O el clásico, mejor cede, así evitas el conflicto, que nos enseña a valorar más la paz ajena que la propia. Uf, esa es terrible. Y por supuesto, el un favor más, solo uno, que nunca es el último. Son como microdosis de presión social. Totalmente. Y si rascamos un poco en la psicología que describe la fuente, lo que hay debajo es miedo. Un miedo profundo a decepcionar. Un miedo a que, si decimos no, nos retiren el afecto, dejen de contar con nosotras o, peor aún, que dejemos de ser necesarias. Claro. La charla lo define de una manera que me parece demoledora. No lo llama generosidad, lo llama sumisión en estado puro. Es una frase muy fuerte. Es que lo es. Es una estrategia, a veces inconsciente, para asegurar nuestro lugar en el mundo, para sentirnos queridas, aunque, el precio sea anularnos. Para que esto no se quede en la teoría, la ponencia nos presenta un arquetipo que es el epicentro del problema. Crea un personaje, una mujer llamada Clara. Clara. Tiene 49 años, hijos, un trabajo exigente y es, básicamente, el pilar que lo sostiene todo. La que llega a todo. La que siempre está disponible, la que resuelve, la que nunca se queja. Si le preguntas qué tal está, su respuesta automática es siempre bien, tirando. Y ese bien es la fachada más peligrosa. Porque por fuera la ves y piensas, ¡qué mujer tan increíble! Llega a todo. Claro. Pero la charla nos mete dentro de ella. Y lo que hay es un vacío enorme. Una sensación de estar desconectada de sí misma. ¿No te parece que esa disonancia entre la imagen externa y el sentir interno es el verdadero núcleo del agotamiento? Sin duda. Se describe su rutina y es asfixiante. Se levanta antes que nadie, lo organiza todo, responde a mensajes de trabajo con una sonrisa forzada mientras se toma un café a toda prisa. Uf. Y en ese torbellino se olvida de su cuerpo, de que necesita una pausa, de que tiene hambre o sed. Se va desconectando de sus propias señales vitales. Se ignora. Y claro, llega la noche, se mete en la cama y se hace esa pregunta que es un puñal. ¿Y yo? ¿En qué momento del día he estado yo? Es que esa pregunta es la que lleva a lo que la ponencia bautiza como el cansancio del alma. Me parece un concepto brillante, porque lo distingue muy bien de la fatiga física. Sí. No es estar cansada por tener mucho trabajo, es un agotamiento existencial. Es el peso de ser el soporte emocional y logístico de todo tu entorno, incluso cuando por dentro te estás desmoronando. Es tremendo. Es el cansancio de no poder permitirse ser vulnerable, de no poder decir hoy no puedo. Y la imagen que utiliza es muy potente. Dice que cada vez que Clara dice un sí,
queriendo decir no, es como si una pequeña luz en su interior se apagara. Poco a poco. Y claro, después de años haciéndolo, el fundido a negro es casi total. Lleva media vida desapareciendo en nombre de los demás, creyendo que eso era amor. Y lo más trágico es que el entorno a menudo aplaude esa desaparición. La premian por ser tan fuerte, tan resolutiva. Exacto. Nadie se da cuenta de que esa fortaleza se construye sobre su propia ausencia. Y justo cuando crees que has entendido la dimensión del problema con Clara, la ponente da un giro y se pone a sí misma como ejemplo. Y aquí la paradoja se vuelve casi cinematográfica. La historia personal de Gaby Montserrat es que ella era cantante de ópera. Es que la elección de una cantante de ópera como ejemplo es una metáfora brutal. Alguien cuya profesión es literalmente proyectar la voz, llenar teatros con su potencia. Una voz enorme. Y que al mismo tiempo, como ella misma cuenta, sentía que su voz personal, la de verdad, estaba completamente silenciada. Me pregunto cuánta gente vive esa misma contradicción en su día a día. Sí. Quizás no en un escenario, pero sí en una oficina, en una familia. Totalmente. Ella describe esa sensación de tener una vida de éxito aparente. Los escenarios, los aplausos, el reconocimiento. Tenía una presencia escénica imponente. Por fuera, todo perfecto. Pero por dentro, la procesión era otra. Usa una frase que se te clava. Había una parte de mí que se sentía hueca, que había dejado de hablar, de preguntar, de desear. ¡Qué duro! Una voz para el mundo, pero silencio para sí misma. Y lo fascinante es cómo analiza el porqué de ese silencio. No era por falta de capacidad para expresarse, si se ganaba la vida con ello. Claro. El problema, como ella misma explica, es que aprendió a no incomodar. Y esa es la diferencia abismal entre la actuación pública y la autenticidad personal. Ahí está la clave. En el escenario interpretaba un papel que dominaba. En la vida interpretaba otro. El de la profesional impecable, la compañera amable, la mujer que no da problemas. La charla lo describe como un temor a no ser suficiente, a no encajar, a que si mostraba sus grietas o sus necesidades reales, la gente no la quisiera igual. Uf. Y aquí viene lo más tremendo que dice, y cito casi de memoria. Ese miedo fue tan sutil, tan elegante, tan aplaudido, que tardé años en darme cuenta de que me estaba apagando. Es terrible. Es que claro, el propio éxito, los aplausos del público, eran el refuerzo perfecto para esa máscara. Exacto. ¿Cómo vas a cuestionar algo que te trae tanto reconocimiento? Imposible. Hasta que la máscara se agrieta. La ponencia narra el momento del clic con una claridad que casi puedes ver la escena. Sí. Es después de una función, está sola en su camerino. Todavía lleva el maquillaje del personaje, aún resuenan los aplausos en su cabeza. Es el momento de la calma después de la tormenta, cuando te quedas a solas contigo misma. Exacto. Y se mira al espejo. Pero en lugar de ver a una diva triunfadora, ve, y de nuevo cito, a una mujer agotada de sostener algo que ya no le pertenecía. ¡Wow! Y esa noche, después de mucho tiempo, llora. Pero no es un llanto de tristeza o de derrota. No. Es un llanto de revelación, de darse cuenta, de golpe, de que había construido una vida entera para agradar a los demás, no para vivirla a ella. Ese momento en el camerino es el punto de no retorno. Es cuando la contradicción se vuelve insoportable. Se da cuenta de que el personaje de la ópera y el personaje de la mujer perfecta se habían fusionado. ¿Se habían comido a la persona? Y la Gaby real, la que estaba debajo de todo eso, se estaba asfixiando. Y entiende algo fundamental, que esa fractura interna no era solo suya, que miles de mujeres viven así. Totalmente. Siendo perfectamente visibles para todo el mundo, menos para ellas mismas. Después de escuchar esa historia, esa revelación tan brutal en el camerino, la pregunta es inevitable. Si te das cuenta de eso, ¿qué haces al día siguiente? Claro. ¿Cómo se empieza a deshacer un nudo que llevas años y años apretando? Porque el primer impulso podría ser el enfado, la rabia, el empezar a gritar no a todo. Pero la ponencia propone un camino mucho más profundo y creo más sostenible. Sí, la idea central no es declararle la guerra al mundo. La clave es elegirse sin culpa. ¿Esa es la frase? Entender que aprender a decir no es un acto de rechazo hacia los demás, sino un acto de amor y lealtad hacia una misma. Hay una frase en La Fuente que lo resume todo. Cuando tú te priorizas, no dejas de amar, simplemente dejas de desaparecer. Me parece una distinción crucial, porque toda la trampa cultural está en hacernos creer que son cosas incompatibles, que o cuidas de los demás o cuidas de ti. Una falsa elección.
Y lo que plantea la charla es que esa es una falsa dicotomía. Decir no desde la conciencia, desde el autorrespeto, es en realidad decir un sí enorme a tu propia paz, a tu energía, a tu dignidad. Claro. Y esto nos lleva a la gran pregunta que subyace en todo el material. ¿Cómo es posible que se nos haya entrenado para pensar que cuidarnos es ser egoístas y que poner un límite es un ataque personal contra alguien? Sí. Es una distorsión cultural tremenda. Una distorsión que tiene consecuencias físicas, visibles. Porque la charla describe la transformación que vive una mujer cuando empieza este camino, y es algo que se nota por fuera. Es como si la energía cambiara, ¿verdad? Totalmente. Dice que algo cambia en la mirada, en la postura corporal, en cómo respira. En la presencia. Sí, describe cómo entra en una habitación y ocupa su espacio sin pedir perdón por ello. La metáfora que usa es preciosa. Dice que se enciende, Me encanta. que recupera el brillo en los ojos, que vuelve a sentir su cuerpo, que su voz suena diferente, más anclada, más leal. Y lo más interesante para mí es que este cambio, este encenderse, no se queda solo en ella. La charla subraya que ese fuego es contagioso. Ah, eso es muy importante. Cuando esa mujer se sana a sí misma, irradia algo que impacta en todo su entorno. En sus hijas, que aprenden un modelo diferente de ser mujer, en sus amigas, en su pareja. Cambia el clima emocional a su alrededor. Sí, es un efecto dominó. Empieza a comunicarse de forma más clara, pide ayuda sin sentir que es un fracaso. Justo. Celebra sus propios logros sin minimizarlos. Escucha sus necesidades y las atiende sin tener que dar 1000 justificaciones. Exacto. Y no es algo mágico que pase de la noche a la mañana. Es un proceso, a veces incómodo, porque cuando tú cambias tu posición en el sistema, obligas a todo el sistema a reajustarse a tu alrededor. Claro, no a todo el mundo le gusta. Y no a todo el mundo le gusta. Pero la conclusión es potentísima. Cambia ella y eso lo cambia todo. El impacto es sistémico. No es un acto individualista, es un acto que puede transformar una familia entera, un grupo de amigas, un equipo de trabajo. En resumen, si tuviéramos que destilar la esencia de esta reflexión, diría que es un viaje. Un viaje, sí. Un viaje que empieza en la culpa por poner un límite, por sentirte mala persona, y termina en la comprensión profunda de que incluirte en tu propia lista de prioridades no es egoísmo. Para nada. Es un acto de supervivencia y de amor propio. La frase final de La Fuente es demoledora. Decir siempre que sí no te hace más generoso, te hace menos tú. Y eso no es amor, es ausencia. Es que es eso. Y a partir de ahí propone una visión de futuro. Nos invita a imaginar cómo sería un mundo donde la generosidad no se mida por el nivel de sacrificio personal. Un mundo donde ayudar o dar no venga desde el vacío, desde lo que te quitas a ti, sino desde la abundancia. Desde un lugar donde tú ya estás llena y lo que haces es compartir lo que te sobra. Qué bonito eso. Y añade una idea que a mí me parece el broche de oro. Ese mundo no empieza con una ley o una revolución. Ese mundo empieza cuando una sola mujer se atreve a volver a sí misma. Es un cambio de paradigma total. Pasar de la entrega como un vaciamiento a la entrega como un desbordamiento de algo que ya posees y cultivas. Exacto. Para terminar, y como hacemos siempre, queremos dejar en el aire una última idea para la reflexión que nos propone La Fuente. No es una conclusión cerrada, es más bien una puerta que se queda abierta. Una pregunta para hacerse, quizás esta noche antes de dormir. ¿En qué momento empecé a creer que lo que yo siento no importa?